hacer también un recorrido para poder ver de dónde viene la ley, cómo surge la ley, que viene a saldar de alguna manera la ley, y también vamos a finalmente ver algunas cosas puntuales de la ley para finalmente dar contar un poco una experiencia. La idea era poder hacer un intercambio con gente, con personas que estén trabajando en el área de salud y que estén atendiendo a esta situación, lo que tiene que ver con la salud integral y el acceso de personas trans. Entonces, bueno, vamos a intentar transmitir una experiencia que estuvimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires que tal vez resulta útil. Pasemos. Bueno, un poco la idea va a ser hablar en primer término de algunos conceptos de lo que es patologización. Posteriormente hablaremos en el eje de lo que es la criminalización y cómo eso fue modificando a lo largo del tiempo, para terminar hablando de ciertos puntos de la estigmatización y finalmente poder dirigirnos hacia algunas cosas con respecto a los movimientos de la diversidad sexual. Cuando hablamos de lo que es el acceso de personas trans a la salud, hay algo que es importante, que tiene que ver de cuál es el parámetro de donde venimos, que es lo que da la marca del viraje que se genera a partir de la ley de identidad de género. A lo que me refiero es, previamente, la salud se regía por una ley de la década del 60, que es una ley se llama Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, que específicamente en el artículo 19, en el inciso 4, habla de la prohibición, o hablaba, mejor dicho, de la prohibición de hacer cualquier tipo de intervención que tendiera a modificar la cuestión sexual o bien el género de las personas. Esto implicaba que no se pudiese hacer ningún tratamiento de hormonización, ningún tratamiento de adecuación genital, sino autorización judicial previa. Lógicamente, una vez que a los médicos empiezan a prohibir algunas cosas, quedan un poco atados a eso y no podían acceder a esos tratamientos, lo cual genera muchas dificultades. Básicamente, a la hora de pensar en este momento sobre lo que son los tratamientos de hormonización, lo que son los tratamientos quirúrgicos de readecuación, encontramos muy poca bibliografía al respecto, encontramos que se conoce poco, las personas trans están sometidas o se someten, como sea, a cirugías complejas, mal hechas, tratamientos hormonales también muy complicados, que lleva a que muchas personas terminen muriendo prematuramente. Eso está directamente relacionado con que había un impedimento a hacer cualquier tipo de intervención desde la salud hacia las identidades trans en cuanto a la modificación. ¿Para qué hablar de lo que es la patologización desde la salud mental? La salud mental se ha portado muy mal a lo largo del tiempo con cualquier tipo de diversidad, no solamente las diversidades sexuales y de género, sino cualquier aspecto que uno se salga de la norma seguramente entra en alguna categoría de alguna enfermedad mental. Nos regimos, la salud mental se rige por lo que son manuales diagnósticos internacionales, es el DSM, que es un manual diagnóstico norteamericano, CIE-10 de la OMS, y ambos hablan del trastorno de la identidad de género, disforia de género. Ahora está saliendo el DSM-5, que sigue incluyendo la disforia de género como un diagnóstico, y la CIE-10, los desórdenes de la identidad de género, que más o menos es lo mismo, con lo cual esto genera que el abordaje, la forma de pensar la salud mental y la medicina a lo que son las diversidades de género probablemente están previamente prejuiciadas con una visión patológica de la situación. ¿Qué pasa? Que esta persona no coincide, en esta persona no coincide el sexo en el momento del nacimiento con la identidad de esa persona. Eso es algo que obviamente también marca mucho una línea hasta dónde puede llegar la salud. Bueno, DSM-3, DSM-4, ahí un poco están los diagnósticos que están marcados en esos manuales diagnósticos internacionales, dentro de las parafilias, y sobre todo los trastornos de la identidad sexual siguen estando como ejes diagnósticos, lo cual acá en la Argentina particularmente es medio un contrasentido, porque afortunadamente tenemos por un lado una ley de salud mental, enseguida lo vamos a ver, y también una ley de identidad de género que dice específicamente que no se puede hacer diagnósticos según la identidad de género de una persona.
El marco punitivo. Estoy mareando, sí. Con respecto al 17 de mayo, algo que estábamos hablando, también tiene un carácter importante el tema de la salud mental en todo esto, básicamente porque es el 17 de mayo, ya lo repetimos, lo dijeron varias veces, el 17 de mayo es el momento en que se saca de la CIE-10, por medio de la OMS, se saca el diagnóstico de homosexualidad y a partir de ese momento se determina el 17 de mayo como el día de respeto por la diversidad o de lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual y diversidad de género. A medias, ¿no? Porque el tema de identidad de género sigue estando dentro de las clasificaciones internacionales. Los edictos policiales. Los edictos policiales han sido un tema hasta no hace mucho tiempo. Los edictos policiales regían y habían prohibiciones claras con respecto a determinadas situaciones. Por ejemplo, eran sancionados los que se exhibieran en la vía pública vestidos o disfrazados, así decía en su momento, con ropas del sexo contrario. Eran también punibles o sancionadas las personas que de uno u otro sexo públicamente incitaran u ofrecieran sexo, con lo cual esto generaba generaba una situación bastante preocupante. Nosotros cuando trabajamos la ley de identidad de género, previa a la ley de identidad de género, a la sanción, estuvimos haciendo una estrategia que tenía que ver con trabajar desde lo judicial para lograr fallos que aprueben el cambio registral. En ese momento fue un momento muy interesante porque nos dedicamos a hacer fallos colectivos para no trabajar con personas en particulares, sino entendiendo que todas las personas merecían poder hacer esa modificación registral. Una de las herramientas que utilizamos fueron historias de vida. Nosotros armábamos las historias de vida, de hecho teníamos varias para presentar, somos varios, no creo que podamos hacerlo, pero con las historias de vida, realmente las experiencias que se van contando y las experiencias que fuimos encontrando fueron experiencias muy fuertes. Una persona de 50 años contaba que había sido encarcelada más de 300 veces, por ejemplo, que cuando salía a comprar el pan tenía que salir con una muda de ropa en su bolso y con una frazada, porque probablemente a la ida o a la vuelta le iban a meter presa, o bien, como 3 veces en distintas jurisdicciones, también terminó presa. Salía de una, trataba de ir a la casa, la volvía a parar la policía y lo volvía a meter preso. Eso los edictos policiales regían y era permanente. Las historias de las personas trans están muy marcadas por el tema de la criminalización y obviamente la estigmatización que eso genera. Los medios de comunicación y cuál es la visión social, de alguna manera más que la visión social, cuál fue la postura desde donde se transmitió la cuestión de las identidades trans durante mucho tiempo. Por un lado, donde aparecían personas trans, habitualmente aparecían en la sección policiales, criminalización por prostitución, drogas, escándalo, siempre. Lo cual, obviamente, por otro lado, en la sección sociedad, dirigido a las psicoanalíticas y dirigida al lenguaje, con grandes afectaciones del lenguaje de género. Eso habla también la ley de identidad de género, es decir, el lenguaje de género es cómo hay que referirse, y esto parece una obviedad, pero cómo hay que referirse ante una persona que no importa si es trans, si es cis o si es lo que sea, una persona que es hombre o que es mujer, cómo hay que referirse. Y tener que hacer disquisiciones con respecto al lenguaje de género es, hace falta una ley, ¿no? Eso es obviamente que lo que genera esto, más vale cuando estamos hablando de medios de comunicación y cuando hablamos que las personas trans aparecen o eran visibilizadas en sección policiales y en sección sociedad por estas cosas, lógicamente genera una estigmatización social que también era necesaria una ley de identidad de género para poder detener la estigmatización social que se producía. Hay antecedentes de la ley de leyes de identidad de género en otros países. Recién Martín comentaba algo, que es que tenemos la mejor ley de identidad de género del mundo y básicamente es la que más respeta los derechos. Hay 2 puntos que tienen que ver con la despatologización y la desjudicialización. Esto implica que la despatologización implica que no se requiere un diagnóstico médico
para aceptar o para entender que esa persona tiene, o que cada persona tiene la identidad de género que fue desarrollando. No hace falta que un médico psiquiatra, que un psicólogo, una psicóloga diga que esa persona es varón o que es mujer, sino que cada uno es lo que se dice ser, porque bueno, es el género autopercibido y es como cada uno se reconoce lo que vale. Y por otro lado, la desjudicialización. No hace falta que ningún juez en ningún lugar me diga a mí si yo soy hombre o yo soy mujer. Solamente yo soy el único que puede saber cuál es el género con el cual me identifico y con el cual me siento cómodo. Las leyes que habían en otros lugares del mundo, todas tenían un concepto o bien patologizante o bien un concepto judicializante. De hecho, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género de España hacía falta que tener un diagnóstico de disforia de género, y para tener un diagnóstico de disforia de género había pruebas como, por ejemplo, pruebas de calidad de vida a lo largo de 2 años, cuáles son las prácticas que esa persona realiza y demás. Con lo cual, el poder de decidir si esa persona podía hacer la rectificación o no de sus papeles y probablemente acceder a tratamientos adecuados estaba en manos de los psiquiatras, que dijeran, bueno, sí me parece que está bien o no me parece que está bien. Por otro lado, en Uruguay también hay una ley de identidad de género. En este caso es un juez quien tiene que determinar si esa persona le corresponde o no el género por el cual él se autopercibe, y recién una vez que la situación está judicializada es que se puede continuar con los tratamientos quirúrgicos o los tratamientos hormonales. De nuevo, el género autopercibido queda como bastante ahondado. Sí, básicamente, no, con respecto a lo que son los movimientos de la diversidad sexual, bueno, los movimientos de la diversidad sexual, obviamente vemos que el Frente de Liberación Homosexual, 1969 a 1973, es uno de los primeros movimientos, el movimiento fundante en cuanto a lo que tiene que ver las luchas políticas del colectivo LGTB. Lógicamente hay un parate entre el 73 y el 84, y en el 84 se funda la CHA, es el regreso de la democracia. Vuelven a aparecer los movimientos de la lucha por los derechos de las personas LGTB, y bueno, recién en el 2010 es un largo camino que se hace. En el 2010, como ya mencionamos, surge la ley de matrimonio igualitario después de muchas discusiones, después de insertar socialmente la temática y una discusión social muy grande. Hubo marchas por toda la Argentina y generó el caldo de cultivo para que se pueda empezar a discutir algunas cosas que hasta ese momento no se han dado. Tardamos 2 años más hasta tener una ley de identidad de género. ¿Cuál es justamente uno de los puntos principales en la Argentina y la ley argentina que agrega a la discusión de la identidad de género? Es que intenta romper con la distribución y con el binarismo, sobre todo lo que es la diferenciación entre orientación sexual y identidad de género. Recién Martín hablaba y comentaba esto de que no hace falta tener... No hay por qué tener determinados genitales para que uno desarrolle una identidad de determinado género. Son cosas que van por carriles separados, con lo cual no hace falta tampoco que la orientación sexual de una persona sea heterosexual, una mujer le guste los hombres, sea heterosexual y tenga vagina para ser mujer, sino que el concepto que se agrega tiene que ver justamente con la identidad de género, que es un género amplio, que despega al concepto del género, de la cuestión biológica y la cuestión anatómica, y la lleva más que nada una construcción sociopolítico, histórico, cultural, que son todos los medios por los cuales una persona termina sintiéndose acorde con un género o con el otro. Y bueno, eso tal vez es una pequeña crítica para la ley de identidad de género, inclusive en la Argentina, en donde seguimos teniendo una distribución binomial entre hombre y mujer. Hay mucha gente, inclusive las teorías queer están como bastante avanzadas en eso y hablan de una distribución bastante más amplia de género. La ley de salud mental resultó importante también. La ley de salud mental surge en el 2010. En el artículo 3 baja un concepto que es importante y bastante demarcatorio
en cuanto a que dice que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de un montón de cosas, y en el punto C, elección o identidad sexual. Con lo cual, todo lo que había con respecto a la patologización desde la utilización del DSM, la Ley de Salud Mental intenta ponerle un límite, aunque bueno, el grupo médico o los conceptos médicos hegemónicos son fuertes y es difícil de desenterrar eso, pero bueno, legalmente intenta poner un control a lo que tiene que ver con esas situaciones. Bueno, la Ley de Identidad de Género presenta, digamos, en este cuadro intentamos, de alguna manera, es un cuadro complejo y lejos no se debe ver demasiado, pero se intenta hacer un pantallazo general de cuál es el articulado y hacia qué está orientada la Ley de Identidad de Género. Básicamente garantiza lo que tiene que ver con el derecho a la identidad de género y de alguna manera define lo que es la identidad de género. Dice que se entiende por diversidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento. Ya más o menos fue algo que se estuvo diciendo, pero eso es lo fundamental que tiene que ver con el género autopercibido. Yo soy quien digo que soy, no hay ni un médico, ni un juez, ni un psiquiatra, ni nadie que me pueda decir mejor que yo mismo quién soy. Y esto es de alguna manera determinante, porque recién hablaba del lenguaje de género, y si hablamos bueno, de cómo se llama o cómo se dirige, cómo la gente se dirige hacia una persona trans, es determinante. Hablamos, ya enseguida voy a contar un poquito sobre la experiencia en el CESAC, en Centros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y cómo el tema de cómo se nombra y cómo se utiliza el lenguaje de género es determinante para la accesibilidad o no de una persona a un centro de salud, por ejemplo. El derecho a la identidad de género va a comprender una serie de cosas que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado, fundamentalmente el cambio registral y la posibilidad de hacer el cambio registral es un reconocimiento de parte del Estado. Entendemos un poco también que esto de la identidad de género y el tener que definirse el género es un ordenamiento que tiene que ver con el Estado. Uno como uno mismo no necesita por sí mismo definirse como qué es o qué no es o qué no soy para ser. En mi ser y en mi hacer diario no necesito una definición binomial de género. Es una definición del Estado y que el Estado necesita establecer para poder generar un ordenamiento. Entonces, que el Estado reconozca esta posibilidad de cambio registral es un gran avance. Por otro lado, el libre desarrollo personal según la identidad de género tiene que ver, bueno, es otro de los puntos que trabajan la ley de identidad de género y es lo que acá estamos desarrollando en este panel con las siguientes ponencias también, que tiene que ver con el acceso a cualquier tipo de intervención que posibilite que una persona adecue la expresión social de su cuerpo a lo que su género se refiere. Esto resulta muy importante porque las cirugías, lo que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, lógicamente no son algo que aparece ahora, sino que las cirugías se vienen dando hace mucho y realmente la población trans es una población muy expuesta. Justamente hablábamos de la ley del ejercicio legal de la medicina, eran muy frecuentes y son muy frecuentes las intervenciones clandestinas y obviamente los productos que se utilizan no siempre son buenos, es más, muchas veces son malos, inyecciones de siliconas líquidas, en muchos casos termina siendo, por ejemplo, aceite de avión o cosas por el estilo, que generan grandes problemas. Las siliconas líquidas se desplazan por el cuerpo, se acumulan en zonas que no se tienen que acumular, posteriormente se pueden ulcerar, se infectan, y eso en muchas situaciones lleva a la muerte directamente, con lo cual y más allá de que no sea una solución quirúrgica, una hormonización mal hecha, lógicamente lleva también a un desequilibrio tal que también termina colocando en riesgo de vida muchas veces a muchas personas trans. Que el Estado tenga la obligación de reglamentar y de ofrecerle las cirugías y las intervenciones, ya sean quirúrgicas o no, a toda aquella persona que lo requiera, realmente es una situación bueno, importante.
De cualquier manera, como organización social, es algo de lo que nos estamos dedicando para trabajar. Sabemos que falta al respecto. Estamos trabajando para que se reglamente lo que tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas, para que se reglamente justamente el artículo 11, que todavía no está reglamentado, y necesitamos una pronta respuesta de parte del Estado Nacional, de parte del Ministerio de Salud. Otro punto que trabaja y en el que se entiende que también va a comprender el derecho a la identidad de género es con respecto al trato digno. El trato digno es un poco llamativo el tema de que haya incluido un artículo de trato digno dentro de una ley, porque el trato digno, bueno, se sobreentendería que todos nos tratamos dignamente. Claramente hay un avasallamiento social y un avasallamiento institucional en muchos momentos con respecto a las personas trans, tal es así que tiene que haber una ley que diga tratémonos bien. Parece una cosa media fantaseada, pero es así que da cuenta de cuál es la situación en que viven las personas. Sí, después, bueno, introduce la complementaria de aplicación que tiene que ver con los alcances de la ley a nivel nacional.